Espero que se me escuche bien. Si se escucha muy bajo y me lo tengo que pegar más o algo, me avisan, ¿verdad? Para mí es un gusto poder compartir con ustedes la palabra del Señor esta mañana. Voy a tratar de ser algo breve, porque como ustedes saben, después de esta prédica tenemos nuestros grupitos de estudio bíblico, ¿verdad? Entonces, voy a tratar de no tomar demasiado tiempo con esta prédica. Y me gustaría, si me pueden acompañar cerrando sus ojos, voy a comenzar con una oración. Padre, gracias te doy, Señor, por esta mañana. Gracias por el regalo de la vida que tú nos has dado. Un día más, Señor. Gracias por que nos permites venir aquí a tu casa, Señor, poder alabarte, adorarte, bendecir tu nombre, Señor Jesús. Esta mañana, Señor, te pido que nos puedas dar corazones sensibles, dispuestos a poder recibir tu palabra y poder, Señor, ponerla también por obra en nuestra vida. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, el día de hoy quiero hablar acerca de algo que muchas veces como cristianos tal vez se nos olvida que podemos hacer, quizás por falta de conocimiento o muchas veces quizás por falta de confianza no lo hacemos. O simplemente a veces pensamos que no es correcto o que es incómodo o que Dios no quiere que lo hagamos, pero vamos a ver bíblicamente que es algo que Dios nos motiva a que nosotros hagamos. Y eso de lo que voy a hablar esta mañana es acerca de pedirle a Dios en oración. Pedirle a Dios en oración. De hecho, en Lucas capítulo 11, versículo 1, si usted trajo su Biblia, puede buscarlo, no lo vamos a mencionar, solo así brevemente. En este versículo, eh, unos de los discípulos habían escuchado a Jesús que él estaba orando y ellos se asombraron tanto de cómo era la oración que Jesús hacía, que ellos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y viene Jesús y les enseña la muy famosa oración del Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro no es algo repetitivo que nosotros tengamos que hacer, ¿verdad? Por compromiso, sino más bien es un modelo o una guía en la que Jesús nos está enseñando cómo nosotros debemos de orar. Y esta oración nosotros podríamos, digamos que, dividirla en varias partes importantes, ¿verdad? Por ejemplo, Jesús nos enseña que debemos de dirigirnos a Dios como un Padre, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos. Debemos de adorarle, exaltarle, bendecir su nombre, ¿verdad? Santificado sea tu nombre. Pero hay una parte de esta oración modelo en la que Jesús también dice: danos hoy nuestro pan de cada día. Y con esto Jesús nos enseña también que nosotros debemos y podemos pedirle a Dios para las necesidades que cada uno de nosotros tenemos diariamente. Entonces es un poquito lo que quiero hablar esta mañana, ¿verdad? ¿Cómo pedirle a Dios y cuáles son algunas de las razones por las cuales muchas veces no recibimos lo que hemos pedido? En primer lugar, quisiera si me puede acompañar al libro de Juan, capítulo 16. Vamos a leer el versículo 24. Cuando lo tenga me dice amén. Juan 16, 24. No sé si ya lo encontraron. Amén. Ok, dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Una de las razones por las cuales a veces no recibimos lo que nosotros queremos o lo que nosotros necesitamos es simplemente porque nosotros no se lo pedimos a Dios. Aquí Jesús dice, ¿verdad? Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Jesús nos motiva, ¿verdad? Nos exhorta a que nosotros pidamos. Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Jesús nos ha enseñado que Dios es nuestro Padre y Dios quiere que nosotros tengamos esa confianza de acercarnos a Él como un Padre, como a un Padre, y poder pedirle para cada una de las cosas que nosotros necesitamos. Y quizás usted se pregunta, ¿verdad? Pero Dios ya sabe lo que yo necesito y no tengo que pedírselo, ¿verdad? Quizás
Ese pudiera ser el pensamiento de alguno. Y es cierto que Dios es omnisciente, es cierto que Dios conoce todas las cosas, Dios conoce lo que tenemos en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, es verdad eso, pero también Dios quiere que nosotros tengamos esa confianza de acercarnos a Él y pedirle, ¿verdad?, para cada una de esas necesidades que nosotros tenemos. Y le quiero mostrar un ejemplo que está en la Biblia. Si pudiera acompañarme ahora al libro de Marcos, capítulo 10, versículos del 46 en adelante. Marcos 10, del 46 al 52, dice: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Esta es la historia de un hombre que era ciego, ¿verdad?, que se llamaba Bartimeo. Este hombre escuchó que Jesús estaba en la ciudad, ¿verdad?, donde él vivía, que estaba pasando por ahí, y este hombre buscó a Jesús, ¿verdad? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y las personas le decían: quítate, deja de molestar, ¿verdad? Pero él, con más fuerza y con más insistencia, clamaba a Jesús, ¿verdad? Hijo de David, ten misericordia de mí. Y esa insistencia, esa búsqueda constante de Jesús hizo que finalmente, ¿verdad?, Jesús lo llamara. Y me llama la atención las palabras que le dice Jesús a este ciego, porque Jesús, él es Dios, ¿verdad? Él sabía lo que este ciego quería pedir. Era obvio, ¿verdad?, que Jesús sabía que Bartimeo quería recobrar la vista, pero llama la atención que Jesús le dice en el versículo 51. Jesús dice: ¿qué quieres que te haga? Le hace la pregunta a Bartimeo. Jesús sabía lo que él quería, ¿verdad? Pero Jesús quería que él tuviera la confianza de pedirle. Y es por eso que Jesús le hace esa pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo le responde: Maestro, que recobre la vista. Y dice que enseguida recobró la vista, ¿verdad? Jesús está dispuesto, ¿verdad?, a poder proveer para cada una de las necesidades que nosotros tenemos. Pero muchas veces nosotros no recibimos lo que nosotros deseamos o anhelamos por la razón, ¿verdad?, tan simple y tan sencilla de que muchas veces no la pedimos, ¿verdad? Pero nosotros debemos de ser como este hombre Bartimeo, ¿verdad? Que este hombre buscó a Jesús con insistencia, con constancia, ¿verdad?, con fe y con confianza. Al momento que Jesús le preguntó, ¿verdad?, ¿qué quieres que te haga? Él no se cayó, no se quedó tímido. Él le dijo, ¿verdad?, Señor, que recobre la vista. Nosotros tenemos que ser como este hombre, ¿verdad? Entonces, la primera razón por la cual muchas veces no recibimos es simplemente porque nosotros no pedimos. Pero la Biblia dice, ¿verdad?, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros sepamos, ¿verdad?, que nosotros podemos pedirle a Dios en oración. No es ningún pecado, no es nada malo pedirle a Dios. Al contrario, Dios se complace y se agrada cuando nosotros le pedimos. La segunda razón por la cual muchas veces o algunas veces, ¿verdad?, no recibimos lo que pedimos, quisiera que me acompañara a leer el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3. Santiago 4, versículo 3 dice: Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites.
Otra de las razones por las cuales a veces no recibimos lo que nosotros pedimos es porque nosotros pedimos mal, pedimos de una forma incorrecta, pedimos para nuestros propios deleites, dice aquí el versículo, ¿verdad? Nosotros al momento de orar podemos pedir, ya vimos que a Dios le complace, ¿verdad? Que le pidamos, pero también tenemos que aprender a pedir correctamente. Hay oraciones que nosotros posiblemente muchas veces hacemos, pero que son incorrectas simplemente porque están fuera de la voluntad de Dios o directamente son contrarias a la voluntad de Dios, y por eso muchas veces Dios no nos da lo que nosotros estamos pidiendo. Y le quiero mostrar un ejemplo bíblico también. Si me acompaña ahora al libro de Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 56. Lucas 9, del 51 al 56. Dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Esta es una historia bien curiosa, ¿verdad? Jesús tenía intenciones de ir a Jerusalén, pero él iba a pasar por una aldea de los samaritanos. Sin embargo, como los samaritanos sabían que Jesús no se iba a quedar ahí mucho tiempo, sino que su intención era simplemente pasar de largo e ir a Jerusalén, dice que no lo recibieron. Las personas de ahí de Samaria, ¿verdad? Los samaritanos, no lo recibieron. Y esto provocó una reacción bien curiosa de Jacobo y de Juan, de dos de sus discípulos. Ellos le dicen a Jesús, ¿verdad? ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Esta es una petición muy mala, ¿verdad? Porque Jesús dice luego, ¿verdad? Ustedes no saben de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas, sino a salvarlas. Estos discípulos no sabían ni qué estaban pidiendo algo contrario a la voluntad de Dios totalmente, ¿verdad? Y muchas veces nosotros nos pasa como a estos discípulos. Muchas veces nosotros en nuestras oraciones tal vez pedimos cosas que están fuera de la voluntad de Dios o que no son la voluntad de Dios, ¿verdad? Y obviamente si nosotros pedimos algo que es contrario a la voluntad y a la palabra de Dios, es lógico que Dios no nos lo va a dar. Así como no les mandó el fuego que estos discípulos querían, tampoco muchas veces va a responder a oraciones que nosotros hacemos con un espíritu incorrecto o con una voluntad incorrecta, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de estar conscientes, ¿verdad? De que nosotros muchas veces no recibimos porque pedimos mal. Como aquellas personas, ¿verdad? Que tal vez les cae mal algún conocido, vecino o algo, y dicen: Señor, ilumínalo o elimínalo. Obviamente eso no va a pasar, ¿verdad? Porque no es la voluntad de Dios eliminar a las personas, ¿verdad? Al contrario, la Biblia dice que Él es paciente porque quiere que todos lleguen al arrepentimiento, ¿verdad? Que todos puedan ser salvos. Entonces, debemos de aprender a pedir, ¿verdad? Y ese es el punto número 3 con el que ya voy a ir terminando esta prédica. Debemos de aprender a pedir correctamente. Y si pudiera acompañarme a leer la primera carta de Juan, primera de Juan, capítulo 15, versículos 14 y 15. Primera de Juan, capítulo 15, capítulo 5. No tiene 15 capítulos. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones
que le hayamos hecho. Nosotros debemos de aprender a pedir correctamente. Si nosotros realmente queremos ver respondidas nuestras oraciones y nuestras peticiones, nosotros tenemos que pedir correctamente. ¿Y qué es pedir correctamente según estos versículos? Dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Pedir correctamente es pedir conforme a la voluntad de Dios. Cuando nosotros en nuestras oraciones, nuestras peticiones son conforme a la voluntad de Dios, créame que Dios se complace y se agrada en responder a esas oraciones. Por eso es bien importante, ¿verdad?, que cada uno de nosotros conozcamos la voluntad de Dios. Y la mejor forma de conocer la voluntad de Dios es leyendo la Biblia, ¿verdad? Porque aquí en la palabra, Dios mismo nos revela cuál es su voluntad. Entonces, es bien importante que nosotros leamos, meditemos, estudiemos nuestra Biblia para nosotros conocer cuál es la voluntad de Dios y poder pedir conforme a su voluntad. Y cuando nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, como le decía, ¿verdad?, Dios se agrada y se complace en responder a esas oraciones. De hecho, Efesios 3:20 dice que Dios es poderoso para hacer abundantemente aún más de lo que nosotros podemos pedir o incluso imaginar. Dios nos bendice mucho más de lo que nosotros pedimos o imaginamos, siempre y cuando nosotros pidamos correctamente conforme a la voluntad del Señor. Y le quiero leer un último ejemplo bien famoso que está en la Biblia. Si pudiera acompañarme a Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 5 al 15. Primera de Reyes, capítulo 3, y vamos a leer del 5 en adelante. Dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, ¿por qué? Porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Vamos a dejarlo hasta ahí. Esta es la famosa historia, ¿verdad?, bien conocida, de cuando Dios se le aparece a Salomón, ¿verdad?, en sueños y le dice, ¿verdad?, pídeme lo que quieras que te dé, yo te lo daré. Y en ese momento Salomón pudo haber pedido cualquier cosa, ¿verdad?, porque Dios le había ofrecido que le iba a dar lo que él pidiera. Pero Salomón se detiene un momento y se pone a pensar, ¿verdad? Bueno, yo no tengo experiencia para liderar al pueblo, soy joven, ¿verdad? Apenas estoy comenzando. Yo lo que necesito pedir es pedir sabiduría, pedir inteligencia para poder discernir entre lo bueno y lo malo, para poder juzgar y dirigir a este pueblo tan grande, ¿verdad? Y dice que la petición de Salomón agradó a Dios. Salomón pidió conforme a la voluntad de Dios. Salomón no pidió de una forma incorrecta, no pidió para sus propios deleites.
Más adelante Dios le dice, ¿verdad? Tú no pediste ni riquezas, ni gloria, ni fama, ni honra, ¿verdad? Todo eso podríamos decir que era un deleite. Salomón pudo haber pedido todo eso. Pero Salomón pidió algo que agradó al Señor. Le pidió inteligencia y sabiduría para gobernar. Y agradó tanto esta petición de Salomón a Dios que incluso Dios le dijo, ¿verdad? Todas las cosas que tú no me pediste, yo también te las daré. Y dice que no se levantó otro rey tan sabio como Salomón. Salomón llegó a ser el hombre más sabio, ¿verdad?, de la tierra. Salomón fue un hombre al cual también Dios le dio muchas riquezas y mucha fama. Dice que la fama de Salomón era tan grande que incluso una reina del Medio Oriente, de Seba, si no estoy mal, se llamaba el pueblo de Seba. Dice que ella llegó, ¿verdad?, hasta Jerusalén a buscar a Salomón y conocer si era cierto la fama que él tenía, de que era un hombre muy sabio, ¿verdad? Entonces vemos de que si nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, Dios responde a nuestras oraciones. Y como le decía, ¿verdad? Dios es todopoderoso para bendecirnos y darnos aún más de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Salomón pidió sabiduría, pero al final Dios le dio muchas más bendiciones, ¿verdad? Muchas más cosas buenas para su vida, ¿verdad? Y lo mismo quiere hacer Dios con nosotros a día de hoy, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros aprendamos, ¿verdad?, a pedir. Ya vimos, ¿verdad? Muchas veces no recibimos algo de parte de Dios porque no lo pedimos. Muchas veces no lo recibimos porque tal vez lo pedimos mal. Pero si nosotros pedimos correctamente, pedimos conforme a la voluntad de Dios, Dios se complace en darnos todas aquellas peticiones que nosotros tenemos, ¿verdad? Así que si usted está orando, si usted está pidiendo a Dios, tiene alguna petición, está orando por algún milagro, alguna necesidad que usted tiene que tener esa confianza de acercarse a Él, de poder pedirle, pero también pídale correctamente, ¿verdad? Asegúrese de que su petición, lo que sea que usted le esté pidiendo, sea conforme a su voluntad, ¿verdad? Quisiera que pudiéramos ponernos de pie, vamos a finalizar orando y posteriormente ya vamos a hacer los grupitos de estudio bíblico, ¿verdad?